Unidos no está grabada, así que la voy a dejar como registro para nuestro canal de YouTube. ¿Mm? Fabiola me dice que a las 5 reunión. Ok, entonces le damos hasta las 5. Tenemos hasta las 5 de corrido entonces y así ustedes se liberan para tener la reunión con la profe. ¿Les parece? Ya. Vamos allá entonces. Vamos a trabajar entonces sobre el tema de ideología y política y vamos a hablar un poco sobre la matriz sociopolítica en Chile y en América Latina. Lo primero es que vamos a precisar algunos conceptos. Lo primero es precisar el concepto de ideología y sociedad. ¿Qué relación tiene y por qué lo estudiamos en este curso? Aquí tienen preguntas iniciales, les pido que las anoten, las apunten, partiendo de la más básica. ¿Qué es una ideología? ¿Mm? Segundo, ¿cómo influye la ideología en nuestras vidas? ¿En qué ámbito de nuestra vida uno podría observar la presencia de ideologías? Tercero, ¿qué relación existe entre una ideología o la ideología y la política? Uno habitualmente tiende a pensar, uno dice, hablemos de ideología y uno piensa que está hablando de política, y no necesariamente. ¿Cómo se relaciona la ideología con tu profesión? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, la psicología debería interesarse sobre las cuestiones ideológicas? Pero primero, ¿qué entendemos por ideología? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué entiendes tú por ideología? Puedes apuntarlo ahí en el chat. Brevemente, ¿qué se te viene a la mente cuando tú cuando tú ves la palabra ideología? Formas de pensar, por ejemplo, otra cosa. Una forma específica de pensar, creencias. ¿Qué más? ¿Qué más se le viene a la mente? Pensamientos, ¿cierto? Algo tiene que ver con el concepto de ideas, ¿cierto? Pues bien, ahí tienen la definición de la RAE. La definición de la RAE nos dice que ideología, ¿cierto? Que viene de es una palabra compuesta de idea y logia, ¿ya? O logos. Y por lo tanto, la primera definición que vemos acá nos dice que ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, de una colectividad o de una época, de un movimiento cultural, de un movimiento religioso o político. Miren qué interesante. Es decir, la ideología está presente en nosotros, los individuos, nosotros formamos ideologías, ¿cierto? En una colectividad, es decir, en un grupo vecinal, en una comunidad, ¿cierto? En una comunidad nacional, incluso un país. ¿Sí? En una época específica también hay ideologías o ideas que prevalecen sobre otras. Las ideologías también se manifiestan en movimientos culturales, ¿ya? Políticos, filosóficos, religiosos también, políticos, entre otros. Y también la ideología fue una doctrina que tuvo un fuerte impulso justo en la época de la Ilustración, ¿cierto? Hay una rama de la filosofía que básicamente estudiaba era el estudio de las ideas. ¿Verdad? Pues bien, podemos decir, dice Nicolás, entonces, que la ideología es algo inherente al ser humano, o sea, está sí o sí, nadie está libre de tener una. Pues sí. Primero, vamos a ver cómo se entiende la ideología de diferentes perspectivas. La ideología, ¿cierto?, en ciencias sociales alude a conjuntos normativos de emociones, ideas y creencias colectivas. Ahí tiene la primera pista para responder la pregunta que hacía Nicolás. Las ideologías son conjuntos normativos, es decir, conjuntos de emociones, ideas y creencias que ordenan, norman nuestra vida, nuestra forma de ver la vida, de vivir en la vida, ¿cierto? De habitar en ella y de relacionarnos con los demás. ¿Sí? Por lo tanto, la ideología desde este punto de vista, desde el punto de vista sociológico, está vinculado y modela la conducta humana. Las ideologías entonces describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva. ¿Sí? Nos dicen cómo debemos actuar en la realidad, en la sociedad. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, está anclado en una ideología, por ejemplo, de tipo religioso, que te dice que todos somos iguales a Dios, ¿cómo actuarás tú, por ejemplo, con los demás? Actuarás conforme a esa idea. Tratarás al otro como un igual. Por ejemplo, la ideología del catolicismo, del cristianismo, el catolicismo, el cristianismo es una ideología desde este punto de vista, ¿cierto? Una religión es un conjunto de ideas que norman nuestra vida. Por lo tanto, cuando el cristianismo te dice todos somos iguales ante Dios y tu prójimo es tu hermano y debes amarlo, tú, por lo tanto, si adhieres a esa ideología,
vas a modelar tu forma de actuar en función de eso y vas a tratar en lo posible de tratar a los demás como tus hermanos. Por lo tanto, la ideología, desde el punto de vista de cómo lo definen las ciencias sociales, de cierta manera puede ser observada en diferentes ámbitos. Es más, uno puede observar las ideologías en diferentes sistemas específicos dentro de la sociedad. En el sistema económico prevalecen ciertas ideologías. En el contexto de las relaciones sociales, también. En el ámbito científico-tecnológico también predominan ciertas ideologías. En el ámbito científico-técnico se denominan paradigmas. En el ámbito político, qué duda cabe, ¿cierto? De hecho, es donde más hablamos habitualmente o donde más usamos el concepto de ideología. En el ámbito cultural también prevalecen ciertas ideologías, ciertas ideas. ¿Ah? En el ámbito moral, que regulan nuestras costumbres o conductas. En el ámbito religioso, como lo veíamos recién, incluso en el ámbito medioambiental. Hoy día, ¿cierto?, prevalece la ideología del cambio climático y básicamente esta ideología o este conjunto de ideas, digamos, que nos dicen que estamos en un equilibrio delicado entre nosotros y el medio ambiente y la medida que nosotros dañamos el medio ambiente, nos dañamos a nosotros mismos. Esa idea, ¿cierto?, esa ideología vinculada a lo que es el ámbito medioambiental o la ecología, es un tipo de idea o de ideología que no estaba presente antaño. Esta idea recursiva del medio ambiente. Sí, existía de ciertas maneras en las cosmovisiones de muchos pueblos indígenas y pueblos ancestrales. En el mundo moderno, en el mundo industrial, no existía esa idea. Hoy día sí prevalece. ¿Por qué entonces tenemos que hablar de ideologías? Porque las ideologías, ¿cierto? Los elementos ideológicos son también denominados esquemas mentales intersubjetivos. Tomen nota entonces de eso. Influyen e impregnan todas nuestras relaciones sociales. De hecho, le dan forma e incluso deforman nuestra realidad. Tú percibes la realidad, ¿cierto? Y tú percibes a los demás de manera ideológica. El ejemplo que les daba recién. Cuando tú escribes a una creencia religiosa, tú ves a los demás a través de esos antojos, de esos lentes. Y esos lentes deforman tu realidad, pero al mismo tiempo le dan una forma. Tú no ves la realidad en estado puro, jamás. Desde el punto de vista ideológico, tú nunca ves la realidad en estado puro. ¿Ya? Eso digamos, es una de las tantas cuestiones filosóficas fundamentales, la discusión de ¿es la realidad? ¿Es posible encontrar una realidad más allá de mis propias ideas? ¿Mm? La realidad sustancial. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que hablar de ideologías? Porque todo lo que hacemos en la vida social, ¿cierto?, es decir, en la vida política, cuando nosotros nos vinculamos en los asuntos de la sociedad, de nuestra comunidad, no actuamos de manera neutra, están motivadas ideológicamente, ¿ya? Es decir, a partir de lo que nosotros creemos que es o debería ser la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, cada vez que nosotros participamos de alguna acción social, de alguna actividad social o política, como ir a un plebiscito o participar en las discusiones sobre la seguridad de tu barrio, estás participando socialmente desde una perspectiva ideológica. Mira, un ejemplo. Ayer entraron digamos, antenoche entraron a robar a la casa de una vecina aquí del barrio, Pasaje. Y entonces, cuando nos enteramos todos, habían algunos que decían, bueno, sí, en realidad hay que poner más rejas y electrificar porque el lumpen, qué sé yo. Otros decían, al contrario, creemos que merecemos ser más cercanos y conocernos mejor para poder protegernos. Ambas opiniones son muy radicales, ¿cierto? Y ambas están ancladas en ideas, ¿cierto?, en ideologías distintas de cómo debería ser el orden social. O sea, las ideologías impregnan incluso nuestras relaciones vecinales. Las ideologías están presentes también, como lo menciona ahí en el chat, también en los valores éticos, ¿ya?, de una constitución. La constitución contiene una serie de cuestiones. De hecho, vamos a ver más adelante, vamos a hacer sobre tendencias ideológicas. ¿Por qué tenemos que hablar entonces? Porque siempre que nosotros actuamos, siempre estamos actuando y fundamentando digamos, en orientación a ciertos constructos ideológicos de carácter ético, valórico, filosófico o político. Todos estos elementos están siempre articulados en conjuntos de ideas que son denominadas ideologías. Pues bien, algunos videos explicativos
Hay un par de videos, este que está aquí al principio, yo se los recomiendo, es un video introductorio que he hecho por un youtuber, un chico español joven, es bien entretenido, bien dinámico, dura aproximadamente 12-13 minutos. Explico lo que es la ideología, ¿cierto? Diferentes niveles y cómo es posible abstraerse, porque la forma en que tú puedes observar la ideología, cómo funciona en la sociedad, es tomando distancia de ella, realizando una mirada crítica a la realidad. Cuando tú criticas la realidad, la miras con suspicacia, puedes encontrar el trasfondo ideológico que se esconde. Este segundo video es realizado por un par de youtubers, de dos chicos jóvenes mexicanos. Es bien interesante porque este habla de las ideologías políticas en particular. ¿Qué tipo de ideologías políticas prevalecen hoy en día o han prevalecido en los últimos 100 años, por ejemplo? Entonces, ahí he hecho un vistazo un poquito a las ideologías del liberalismo, del comunismo, del socialismo, entre otras. Finalmente, vamos a ver este tercer video que nos muestra cómo la ideología, ¿cierto?, como una crítica a la realidad, es decir, cómo mirar y entender críticamente la realidad para descubrir la ideología que se esconde detrás. Y para eso vamos a ver este muy extraordinario y muy divertido video explicativo de Slavoj Žižek, ¿ya? Que me imagino que a algunos de ustedes les suena. ¿Ya? Žižek es uno de los filósofos de moda, junto con Byung-Chul Han, ¿ya? Él es de origen esloveno y además tiene una cuestión bien interesante a propósito del video que van a ver, porque él tiene una formación lacaniana, él tiene estudios de psicoanálisis, por lo tanto, la forma que él hace de interpretar la realidad tiene también y plantea un poco esta idea, ¿cierto?, que se esconde detrás de la mirada psicoanalítica. Pongan atención al video y me van a decir después qué lograron entender del video, de esta pequeña explicación sobre la ideología que nos da Slavoj Žižek. Ahí va, ahora sí. I'm giving you a choice. Either put on these glasses or start eating that trash can. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. The material force of ideology makes me not see what I'm effectively eating. It's not only our reality which enslaves us. The tragedy of our predicament when we are within ideology is that when we think that we escape it into our dreams, at that point, we are within ideology. Atención. They live from 1988 is definitely one of the forgotten masterpieces of the Hollywood land. It tells the story of John Nada. Nada, of course, in Spanish means nothing, a pure subject deprived of all substantial content, a homeless worker in LA who, drifting around, one day enters into an abandoned church and finds there a strange box full of sunglasses. And when he put one of them on, walking along the LA streets, he discovers something weird. That these glasses function like critique of ideology glasses. Atención. They allow you to see the real message beneath all the propaganda, publicity, glitz, posters, and so on. You see a large publicity board telling you have your holiday of a lifetime, and when you put the glasses on, you see just on the white background a gray inscription. We live, so we are told, in a post-ideological society. We are interpellated, that is to say, addressed
by social authority, not as subjects who should do their duty, sacrifice themselves, but subjects of pleasures. Realize your true potential, be yourself, lead a satisfying life. When you put the glasses on, you see dictatorship in democracy. It's the invisible order which sustains your apparent freedom. The explanation for the existence of this strange ideology glasses is a standard story of the invasion of the body snatchers. Humanity is already under control of aliens. Hey, a paper that or what? Look, buddy, I don't want no hassle today. Either pay for it or put it back. According to our common sense, we think that ideology is something blurring, confusing our straight view. Ideology should be glasses which distort our view. And the critique of ideology should be the opposite, like you take off the glasses so that you can finally see the way things really are. This precisely, and here the pessimism of the film of They Live is well justified. This precisely is the ultimate illusion. Ideology is not simply imposed on ourselves. Ideology is our spontaneous relationship to our social world, how we perceive its meaning, and so on and so on. We, in a way, enjoy our ideology. All right. Atención. Step out of ideology. It hurts. It's a painful experience. You must force yourself to do it. This is rendered in a wonderful way with a further scene in the film where John Nada tries to force his best friend, John Armitage, to also put the glasses on. I don't want to fight you. I don't want to fight you. Stop it. No! And it's the weirdest scene in the film. The fight takes 8-9 minutes. It may appear irrational, because why does this guy reject so violently to put the glasses on? It is as if he is well aware that spontaneously he lives in a lie, that the glasses will make him see the truth, but that this truth can be changed, can shatter many of your illusions. This is a paradox we have to accept. The glasses! Oh! What am I? The extreme violence of liberation. You must be forced to be free. If you trust simply your spontaneous sense of well-being or whatever, you will never get free. Look! Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Mm? La mañana una, una compañera de ustedes en la otra sesión decía, cuático. ¡Guau! Me explotó la cabeza. Es increíblemente interesante. Bueno, además que Zizek es un tipo además muy excéntrico para explicar las cosas, pero es brillante. ¿Ah? Se él hace un análisis incorporando, metiendo el psicoanálisis, la mirada lacaniana, ¿cierto? Y además esta idea, de todo lo que decía Jesús, que es lo correcto. Se asemeja un poco al mito de Zizek, digamos, al mito de la caverna, ¿ya? Es decir, las gafas, ¿cierto? Las gafas de cierta manera, hay una cosa interesante y paradójica, porque se supone que nosotros vemos la realidad siempre a través de gafas, de anteojos. Aunque no los llevamos con nosotros, estamos mirando siempre la realidad a través de anteojos. Las ideologías que portamos son nuestros anteojos. Lo interesante de esta película que él utiliza como ejemplo es que hay un tipo que descubre un ojo que es capaz de ver, ¿cierto? Un súper anteojo que es capaz de ver más allá, ¿cierto?, de lo que se esconde, es decir, ver la ideología, lo que está detrás, sobre la cual se estructura nuestra realidad. ¿Saben qué otra metáfora y otra película interesante trabaja un poco con la idea esta de las ideologías como una realidad que se esconde detrás de otra?
Matrix. ¿Mm? Nicolás, sí, la película es una película básicamente de izquierda porque es una crítica al consumismo, es una crítica a la ideología liberal o neoliberal imperante. ¿Ya? ¿Cómo se sale, cierto? ¿Cómo tú logras entonces ver lo que se esconde detrás, las estructuras ideológicas que se esconden detrás de la organización de una sociedad? A través de la crítica. Y la crítica es una postura activa, ¿cierto? Una postura de perspicacia y no de desconfianza, sino de perspicacia, es decir, estar atento, muy observador a las señales, ¿cierto? Que muchas veces pasan desapercibidas detrás de uno, que se esconden y que básicamente estructuran la realidad de una determinada forma. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, ¿cómo es posible que en plena pandemia, cuando a propósito que se nos viene el fin de semana, chicos, cuarentena, ¿cierto? ¿Cuál es la responsabilidad de la gente? ¿Cómo es posible que, estando en plena cuarentena, la gente siga insistiendo en reunirse a carretear, en salir al mall, cabro, ir al patio de comida, ¿ah? A comprarse botas o zapatos, cabro? Entonces uno dice, ¿por qué la gente, sabiendo que se expone, lo hace? ¿Qué ideología está detrás? ¿Qué fuerza, qué pulsión, ya, desde el punto de vista psicoanalítico? ¿Qué pulsión es tan poderosa que te arrastra? Por lo tanto, allí es donde usted, por ejemplo, por eso yo de estos 3 videos cogí este porque obviamente el más volado desde el punto de vista de que se puede trabajar y sacar muchas ideas desde lo que es la mirada de la crítica a la realidad, por ejemplo, desde el punto de vista psicoanalítico incluso. Pues bien, entonces en ese sentido, después yo les voy a compartir un par de articulillos que trabajan un poco eso, un par de textos de 3 páginas. Era importante hacer esta primera apronta, ¿ya? Entendiendo lo que es la definición sociológica, digamos, filosófica incluso de lo que es la ideología. Ahora echaremos un vistazo breve, vamos a bajar a la Tierra, al planeta Tierra, Chile. Las principales ideologías, en este caso desde el ámbito político, que le dieron forma a Chile. No lo voy a explicar mucho porque esto ya lo vimos, ya es materia pasada. Sabemos entonces que las 2 ideologías políticas que le dan forma y que construyen lo que va a ser la nación chilena y el Estado chileno y la sociedad chilena van a ser el conservadurismo y el liberalismo. Fueron las 2 fuerzas ideológicas predominantes durante el siglo XIX. Aquí hay un video. Todos estos materiales igual van a estar después disponibles en el Educa, como ustedes bien saben. Un video que explica el origen histórico y además una mirada global a cómo es hoy día el conservadurismo y el liberalismo. O sea, primero va a mirar de dónde surgen históricamente el conservadurismo y el liberalismo, y a partir de ahí después va a echar un vistazo a cómo hoy tú puedes encontrar o en qué cosas puedes encontrar una postura liberal o conservadora. Así que a revisarlo, materia de estudio. Decimos entonces que el conservadurismo, principalmente en Chile, se manifestó en lo que fue la Alianza por el Partido Conservador, es decir, un movimiento político principalmente vinculado a la clase alta, de carácter elitista, económicamente proteccionista, nacionalista desde el punto de vista de cómo construía la identidad. Por eso se habla de que en esta época es donde surge el nacionalismo chileno. Un fuerte apego, ¿cierto?, a los valores cristianos católicos, entre otros. Pues bien, qué interesante esto porque fueron personas de ideología conservadora los que le dieron forma y construyeron los cimientos de nuestro país. De hecho, le dieron la forma política a nuestro país. ¿Por qué uno dice, por qué en Chile la gente, o en general, hemos tenido una tanta tendencia a las dictaduras o a los regímenes autoritarios? ¿Ya? ¿Por qué el poder en nuestro país se ejerce de manera tan abusiva autoritaria? Pues bien, porque de cierta manera el conservadurismo y quienes lo desarrollaron en Chile, ¿cierto?, impregnaron la estructura política con estos principios, con estos valores. Entre ellos, el principal artífice de lo que va a ser el Estado chileno, la construcción del Estado chileno, desde 1830 en adelante, Diego Portales. Y Diego Portales era un tipo, vaya que era un tipo de medio pelo, por llamarlo así, pero era un tipo aspiracional, elitista, muy autoritario, despreciaba profundamente la democracia y el liberalismo, y por lo tanto él impregnó la estructura, ¿cierto?, jurídica del país con esa idea. De hecho, la Constitución de 1833 es una constitución inspirada en los ideales conservadores de la clase alta, ¿ya? Curiosamente, ¿cierto?,
muy cínico además, un personaje muy complejo. Vamos a tener entonces que los primeros 30 años de la construcción del Estado chileno va a ser conducido por ideólogos conservadores, y eso va a dejar una huella súper importante en nuestro país. Después entonces vamos a tener el liberalismo, ¿cierto? Que también ya lo vimos, ¿sí? Y que está inspirado en los principios de la Revolución Francesa, los principios ilustrados. Es decir, libertades, la igualdad. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase anterior la tesis de Marshall, ¿cierto? Eh, Aquí surgen entonces estos principios que se contraponen al conservadurismo. Así es, Joseph. O sea, el lema de nuestro país dice por la razón o la fuerza. Es un lema claramente paritario. A mí siempre me ha gustado, ¿cierto?, la idea de invertir el, el, el lema de nuestro país y ponerlo por la fuerza de la razón. Nada mejor. Claramente te apunta a un elemento ideológico totalmente distinto. La ideología liberal, entonces, como ustedes ya lo conocen, ya lo vimos en clase, básicamente busca instalar el concepto de libertad, de igualdad, de reforma, ¿cierto?, de laicidad, es decir, separar los asuntos de la iglesia, entre otras cosas. Vamos a tener una cosa bien interesante, que después de 30 años de conservadurismo vamos a tener 30 años de liberalismo, donde los gobiernos liberales van a construir y van a reformar el país, lo van a empujar hacia adelante, por decirlo así. De hecho, los gobiernos liberales van a ser muy desarrollistas, van a apostar a la industrialización, a las obras públicas, a una mayor intervención, ¿cierto? Van a establecer ciertas libertades económicas también, pero van a incorporar también un rol importante del Estado. Es una mezcla bien interesante, porque es un liberalismo bien particular, bien a la chilena. Es un liberalismo muy elitista, además. Aquí entonces vamos a saltar un poco esto, porque esta es materia que ustedes ya conocen. Aquí les vamos a dejar también los videos. ¿Ya? Esto es materia PSU, por lo demás. Lo importante es que estas dos grandes fuerzas ideológicas se van a disputar el orden social en Chile. Sin embargo, van a tener algo y un detalle. Ambas ideologías en nuestro país van a ser lideradas por la élite. Por lo tanto, van a excluir a una masa de la población, principalmente los movimientos obreros y de trabajadores, que por lo tanto van a empezar a construir una nueva alternativa al liberalismo y al conservadurismo. Van a ser todos los movimientos de izquierda, principalmente. Así entonces es como llegamos rápidamente al siglo XX y vamos a hacer una rápida revisión de las ideologías de los partidos políticos en Chile durante el siglo XX. Lo importante de entender acá es que en el siglo XIX tuvimos dos grandes fuerzas políticas, liberales y conservadores. En el siglo XX vamos a tener tres grandes ejes políticos, es decir, se va a fragmentar. Estos dos grandes bloques se van a fragmentar porque además va a aparecer un tercer bloque, van a ser el bloque de la izquierda, que no estaba presente en el siglo XIX. ¿Ya? Aquí entonces vamos a tener básicamente los bloques que nosotros conocemos, digamos, y que conocimos en realidad durante gran parte del siglo XX. La derecha, el centro y la izquierda política en nuestro país. Ahí después yo les voy a dejar para que revisen un breve video que resume la historia de los partidos políticos entre la década del 30 y el 60. Pongan atención a este esquema, este es bien interesante porque nos explica cómo en una línea de tiempo, desde el comienzo del siglo XX aquí arriba, hasta el año 70, se van desarrollando estos tres ejes políticos e ideológicos. Cada uno de ellos en algún momento del siglo XX va a tener su momento para conformar gobierno y desarrollar un proyecto político. Tenemos que al principio del siglo XX aquí, como ven aquí arriba, existía el partido o el movimiento radical, el movimiento liberal y el movimiento conservador. Tres fuerzas, pero en realidad el movimiento liberal y radical son lo mismo. En su origen son lo mismo. Por lo tanto, tenemos dos grandes fuerzas. Luego, entrando en el siglo XX, van a emerger entonces las fuerzas democráticas y particularmente toda línea que ven aquí a la izquierda, que van a ser los movimientos obreros y socialistas. De hecho, aquí surge el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Comunista. Mientras que en el centro político se va a ubicar el denominado Partido Radical. Mientras tanto, el Partido Liberal, curiosamente, se va a ir hacia la derecha, se va a vincular con los conservadores, conformando un solo gran bloque elitista, que va a ser clásicamente la derecha tradicional de Chile. Si ven ustedes, por ejemplo, en el lado derecho
el ala derecha se va a mantener prácticamente igual durante todo el siglo XX hasta el Partido Nacional, el último partido político de derecha en el año 70, antes de que intervinieran los militares y se disolvieran todos los partidos políticos en Chile. En el medio, ustedes como pueden ver acá, van a tener todo el desarrollo de los partidos del centro político, que parten primero en ideales y valores liberales, pero luego van tomando su propia forma. En el Partido Radical, y luego, justo aquí, en la década del 30, va a constituir gobierno. ¿Ya? La Falange Nacional, que es un nuevo movimiento político que luego va a dar origen a la democracia cristiana, que va a ser gobierno en la década del 60. Y aquí en este lado tenemos, desde los movimientos socialistas, pasamos al Frente de Acción Popular. Y finalmente decantamos en la Unidad Popular, va a ser el último gran movimiento ideológico de fuerzas de izquierda que de hecho, va a ser gobierno en el año 70. Así es como nosotros vamos a ver el esquema de cómo se fragmentan y cómo se subdividen los ejes políticos en nuestro país durante gran parte del siglo pasado. Pues bien, aquí entonces vamos a echar un rápido vistazo a las principales características de estos tres ejes y cómo van evolucionando en el tiempo. La derecha, entonces, es interesante porque no existe una sola derecha. En términos ideológicos, de hecho, en el siglo XX existen varias derechas. Y es una cultura política bastante más heterogénea de lo que uno tiende a pensar. Sin embargo, por ejemplo, la derecha habitualmente tiende a condensar aquellos discursos o ideales de la clase alta, de un sector más bien cristiano conservador, del gen católico más que protestante, y conservadores desde el punto de vista también de la estructura social, de los valores, entre otros. Aquí entonces vamos a tener tipos de derechas, y tomen nota de esto. Una derecha conservadora o tradicional, una derecha liberal o moderna, y una ultraderecha conservadora o nacionalista. ¿Cuáles son las características de cada una de estas líneas ideológicas? La derecha conservadora o tradicional, como dice su nombre, está principalmente centrada en la defensa y la mantención y la conservación de los valores familiares. Principalmente el principio fundamental para la derecha conservadora tradicional es la familia. De hecho, la Constitución de los 80 se denomina una constitución liberal en lo económico y conservadora en lo moral, porque el sujeto de derecho fundamental en la Constitución del 80 es no el individuo, la familia. De hecho, dice, creo que en el artículo 1.2, la familia es la base de la sociedad y sobre ella se construye la organización social. Así, tal cual, o más o menos así. Pues bien, la derecha conservadora entonces apela a la función fundamental de la familia como núcleo de la sociedad y a las tradiciones y a las costumbres centradas principalmente en los valores religiosos. Ahí está su fuente de la cual se nutre los valores religiosos principalmente, la ética religiosa. No está, no rechaza la intervención del Estado. Por ejemplo, la derecha conservadora también apela a que el Estado debe tener una función, por ejemplo, ayudar a los más pobres, ¿ya? A través de ayudas, ¿ya? De lo que es la asistencia. La derecha conservadora apela a un Estado asistencial. Y además tiende a ser nacionalista. Le gustan los valores y la identidad nacional como tal, los valores, los símbolos patrios, ¿ya? Y además su preservación en el tiempo. Es decir, esta es la cueca y esta es la cueca. El rodeo es este rodeo. Estos son los valores patrios, ¿cierto? De hecho, es la gente que, por ejemplo, en las fiestas patrias se apega mucho a las costumbres y las repite constantemente, no las actualiza, sino que las mantiene. Es como un ritual, son muy ritualistas. Pues bien, la derecha conservadora tradicional tuvo su principal expresión política en el Partido Conservador, el partido más importante durante casi 100 años en Chile, desde 1830, cuando fue fundado, hasta 1920, cuando se disolvió. Mira su símbolo, una cruz. Aquí, Jorge Alessandri Rodríguez es el principal exponente político de la derecha conservadora tradicional. De hecho, él fue presidente en el siglo XX. Estamos hablando de los principales referentes políticos en el siglo XX. El presidente Jorge Alessandri Rodríguez pertenecía, de hecho, al partido en esos momentos se llamaba Partido Nacional, más bien, pero era de tendencia fuertemente conservadora. Los proyectos políticos actuales que están vinculados a la derecha tradicional o conservadora son la UDI, la Unión Demócrata Independiente, una parte de Renovación Nacional. Ustedes saben que Renovación Nacional hoy está dividido en dos grandes bloques, un bloque liberal y un bloque conservador. Este es el bloque conservador.
Y finalmente los movimientos de derecha más bien independientes, que son conservadores en lo moral y neoliberales en lo político y en lo económico, particularmente, como el movimiento republicano de Kass. Aunque ahora el movimiento republicano de Kass ha ido inclinándose peligrosamente hacia otro tipo de derecha, la derecha más ultra. Aunque eso es discutible, ¿ya? De hecho, vamos a ver quiénes son los realmente que están en la ultraderecha y no precisamente el grupo de Kass. La derecha liberal es aquella que, curiosamente, no es conservadora necesariamente en lo moral. Y de hecho es muy liberal desde el punto de vista de la intervención del Estado. Es decir, de hecho apela a que el Estado ojalá intervenga lo menos posible en el mercado. Aquí lo importante es el libre mercado y la libertad de los individuos para poder elegir. Por lo tanto, la libre competencia, el libre emprendimiento y los derechos individuales, particularmente uno, el derecho a la propiedad, ¿ya? Son los principios fundamentales que defiende la derecha liberal. En este caso, por ejemplo, el Partido Liberal fue el principal exponente de esta idea hasta 1920 cuando se disolvió más, cuando empezó a perder fuerza. La derecha liberal, curiosamente, es una derecha de fuerte tendencia laica y agnosa. ¿Quién fue el principal exponente a principios del siglo XX de esta derecha liberal? Arturo Alessandri Palma, ¿ya? El León de Trapaca. ¿Ya? Él fue, de hecho, tuvo un periodo de 1920, después pasando al 32, tuvo 2 periodos presidenciales más. ¿Ya? Él es el principal exponente de este tipo de derecha. Una derecha bien especial, bien particular. Es elitista, ¿sí? Es, de cierta manera es libertaria. Tiene algunas cosas bien interesantes, pero también algunos rasgos medio conservadores. ¿Quiénes son los que representan hoy la derecha liberal actual? El bloque de Chile Vamos, particularmente el ala que lidera el actual presidente, Sebastián Piñera, que pertenece al ala liberal de Renovación Nacional, el movimiento Evópoli, el partido político Evópoli, y el ala liberal también de Renovación Nacional, como les comentaba, por ejemplo, con otras figuras como Osandón. Ellos son los liberales de derecha. Por ejemplo, de hecho, Piñera es mucho más liberal de lo que parece. Por ejemplo, si fuera por Piñera, que la gente sea completamente libre, por ejemplo, tenga derecho a abortar, se legalice la marihuana, ¿cierto? Y entre otras cosas, han sido tantas batallas de la derecha conservadora. A Piñera le interesa la libertad máxima del individuo, que pueda emprender a hacer negocio y ser feliz, como quiera. Osandón también busca un poco ese sentido. Y bueno, y de hecho, Evópoli ha sido el partido de derecha que ha asumido estas causas como sociales o varias. Está más a favor de la legalización terapéutica de la marihuana, el aborto en 3 causales, incluso más, entre otras. Curiosamente, todo del rechazo, ¿eh? Paradójico y contradictorio. Ven, por ejemplo, como les decía, la derecha liberal se mete en aborto, opción como para la inmigración, tiene una mirada moderna, de tipo más europea incluso. ¿eh? Una derecha, de hecho, lo que buscan ellos, la derecha liberal en Chile, como Evópoli, es asemejarse más a una derecha europea que a la derecha como el Partido Republicano estadounidense. También, por ejemplo, ven el tema de que el Estado intervenga, ¿cierto? Sí tiene algunas cuestiones por ejemplo, con la cuestión del pueblo mapuche, ¿cierto? Lo siguen viendo como una cuestión de seguridad, aunque, ojo, también hay tipos de derecha liberal que plantean de que el Estado tiene que pagar una deuda con los pueblos originarios. La derecha británica, muy bien, Leonardo, o francesa igual, sí, muy a lo Macron, por ejemplo, ¿ya? A ese modelo de derecha, una derecha moderna, centrada en las libertades. Por ejemplo, tiene una relación más distante con la dictadura militar. De hecho, lo han dicho varios de sus líderes. Piñera dijo: yo voté por el no. Y yo condeno siempre y he condenado la violación de los derechos humanos. Uno le puede creer o no, pero al menos está en su discurso. Sí, todavía les cuesta un poco entender la mirada de los derechos humanos, pues los tienden a relativizar. Finalmente tenemos entonces la derecha ultranacionalista, ¿cierto? O la ultraderecha o la derecha nacionalista. Y este es quizás el espectro más minoritario, pero también el espectro más extremo, incluso peligroso. Porque aquí, por ejemplo, la ultraderecha es más bien un movimiento político, no tiene expresiones políticas formales hoy, más bien movimientos, que va a surgir en Europa a principios del siglo XX. De hecho, comienza a desarrollarse del siglo XIX. Acuérdense del nacionalismo. El nacionalismo impregna, ¿cierto? De hecho, el nacionalismo después va a derivar en Europa en los fascismos. En América, y particularmente en Chile,
no vamos a tener, digamos, tuvimos en algún momento en la década del 40 algo parecido al fascismo, pero no prendió a propósito del concepto. Aquí, por ejemplo, interesante, la derecha nacionalista plantea de que los individuos están sometidos a los derechos colectivos, es decir, que el individuo se debe a la patria. El concepto de la patria y de la nación es muy importante para la derecha nacionalista. El concepto aquí los individuos no somos libres, a diferencia de los cabros de Bópoli. Aquí la derecha nacionalista es, tú te debes a tu país y tú debes trabajar por tu patria y por tu país. Servir a tu país, trabajando en el campo, en la fábrica, en la industria, ¿cierto? Por eso algunos plantean y de hecho apelan a que la derecha ultranacional, ¿cierto? O nacionalista, básicamente muchos le dicen fascismo o facho, ¿ya? Digamos, nazis, ¿ya? Pero no es tan así. La derecha aquí por lo menos no tiene connotaciones. Simplemente se le tiene que denominar ultraderecha o derecha nacional. Aquí plantean un modelo económico y político, ¿cierto?, fuertemente intervencionista desde el punto de vista del Estado. Miren qué interesante. Aquí el Estado tiene que controlar la economía. Y la economía tiene que ser una economía nacional, es decir, fabriquemos nuestros propios zapatos, ¿ya? Nuestro propio alimento, soberanía alimentaria. Incluso uno puede decir, oye, algunas de estas propuestas yo las podría tomar. Sí, y eso es lo interesante. Que, por ejemplo, queremos ser soberanos en términos alimentarios. Pues bien, eso es un argumento que es propio de los nacionalistas. ¿Cierto? Los nacionalistas no están a favor de la globalización ni el libre mercado, por el contrario, hay que proteger nuestro campo, nuestra agricultura, nuestros trabajadores, nuestros pescadores, nuestros recursos, hay que cuidarlos. Por eso, la mirada militarista está fuertemente presente en este bloque político. Claro, es parecido como a la ultraizquierda, pero al contrario que la ultraizquierda, claro, la ultraizquierda aparece, ¿cierto?, en otro extremo con el estatismo, más que el intervencionismo estatal. Ultraderecha, entonces, como les decía, el nacionalismo, ¿cierto?, es el eje de su discurso y por lo tanto aquí es donde uno puede encontrar principalmente los discursos racistas, supremacistas raciales y xenófobos. El que nos salta es mapuche, indio, ¿cierto?, por cuáles. La raza es la mala, fuera inmigrantes, el odio al extranjero, aquí. En los movimientos nacionalistas de ultraderecha es donde encontramos. El autoritarismo es otro de los rasgos que caracteriza esta ideología. ¿Qué expresión tenemos hoy o hemos tenido? Como les decía, durante el siglo XX, quizás la principal expresión fue el Partido Nacional Socialista en la década de 40. Sí, tuvimos un Partido Nacional Socialista, un poco imitando y copiando para variar, ¿cierto?, el modelo del fascismo italiano y sobre todo, precisamente italiano, italo-alemán. Después tuvimos durante la época de la dictadura militar un movimiento que se llamó Avanzada Nacional, después el Partido Nacional. ¿Ya? Son los que más han adoptado los elementos y los valores del nacionalismo o de esta mirada ultraderechista. Hoy en día tenemos grupos que son más bien grupos o movimientos que no han logrado constituirse como partidos políticos, que por ejemplo entre ellos encontramos Acción Identitaria y Fuerza Nacional Identitaria, en sus iconos. De hecho, voy a contar una anécdota. Ayer, por ejemplo, salí a caminar, yo vivo aquí cerca del Portal Temuco, por calle Inglaterra, el paradero que está detrás del portal, y me encontré, de hecho, quizás por ahí todavía lo van a encontrar, una serie de afiches puestos cerca del paradero en contra de anticomunistas, ¿cierto?, antianarquías, y aparecía este icono varias veces marcado. Acción Identitaria, Chile. Un movimiento de extrema derecha de corte nacionalista, que dejó marcas ya en la ciudad, ya en contra evidentemente en contra de la apruebo, ¿cierto? Pero básicamente aquí el enemigo de los nacionalistas y de los ultraderechistas ni siquiera es el Estado, ¿ya? Aquí el enemigo es el comunismo, particularmente el comunismo. Así es, Lucas, eso es correcto. Participaron, integraron las fuerzas irregulares, las fuerzas militares, ya como Patria y Libertad, también. Patria y Libertad pertenece un poco a este movimiento. Ahí tenemos las expresiones de los líderes políticos vinculados a los movimientos de la ultraderecha o derecha nacionalista. Carlos Ibáñez en dos periodos, primero como militar, gobernó como militar y luego como civil en el año 52. Y, ¿cierto?, don Augusto José Ramón.
La ultraderecha entonces tiene, por ejemplo, respecto a estos temas, ya como la opción parental, por ejemplo, es abiertamente homofóbico, tiene una mirada súper heteronormada de la realidad, es decir, hombres y mujeres, los hombres bien hombres, las mujeres bien mujeres. Respecto a la inmigración, ¿ya? Xenófobo. Respecto a la dictadura militar, ¿cierto? Se le denomina el gobierno militar, de hecho, los gobiernos dictatoriales suelen ser seguidos, tanto el gobierno de Pinochet como, por ejemplo, todos los gobiernos donde han habido participación de militares y de individuos nacionalistas. Chile ha tenido muchos gobiernos de corte nacionalista con intervención de militares. Respecto a los derechos humanos, también hay una relativización, incluso un negacionismo. Son aquellos que hablan de, por ejemplo, de la conspiración de la ONU, de que la ONU es el lobby comunista, ¿cierto? Y que son negacionistas. Los derechos humanos son tonteras, que no hubo tal violación de derechos humanos, que los detenidos desaparecidos están en Argentina, ¿cierto? Que andan de vacaciones, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pues bien, entonces vamos a despedir este bloque, ¿cierto? Para ir a la pausa con prisioneros y un maravilloso tema. Ya, chiquillos. Pausa 5 o 7 minutitos mientras vemos esta canción para retomar. Tienes razón. Un bloque completo. Veamos. ¿Por qué este imperial no respeta la ley del espacio-tiempo, Veamos la canción de los prisioneros, la ultraderecha. la ley de la presa? Atención a la letra. Ultraderecha, compra la iglesia, vende el Estado. Ultraderecha, 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 compra la iglesia, vende el Estado. Ultraderecha, 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 Defiende el derecho a la libertad. Defiende el derecho a la libertad. defensores del libre mercado, defensores del libre mercado, defensores del libre mercado, libertad para vivir en la miseria, para morir en la cárcel por libertad, para curar al esclavo, para proteger al millonario, para globalizar el mundo, para dejar hecho mierda el planeta, defensores del derecho a escaparme, la derecha. Bueno, ahí mientras vemos bueno, este es uno de los grandes temas de los últimos grandes discos que sacó Los Prisioneros. Siempre hay que recurrir a Los Prisioneros para encontrar algo interesante cuando uno hace crítica social. ¿Qué tipo de derecha es la que está representada en este video? ¿Qué tipo de ultraderecha? ¿Se parece a esta derecha nacionalista, cierto? Amenazante. Yo creo que se parece un poquito más a la derecha liberal, a esta. Yo creo que esta es la crítica, ¿cierto? Una especie de ultraderecha que en realidad es súper ultraderecha, pero que se disfraza y se esconde detrás de una derecha liberal. Una derecha más buena onda, pero en realidad no es tan buena onda. Que le gusta proteger los privilegios, súper élita, que cuando le conviene utiliza la fuerza, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, la fuerza militar. Porque además es interesante, porque salvo este caballero, Ibáñez Campo, la mayoría de los ultraderechas militaristas y nacionalistas son fuertemente aspiracionales y muy elitistas, son antipueblo. ¿Verdad? Siempre, digamos, el militarismo chileno y el nacionalismo político chileno siempre ha sido muy, muy de élite. Y por eso no es casual que
cada vez que han habido intervenciones militares en Chile, siempre han sido a favor de las élites y no a favor del pueblo, como han sido, por ejemplo, las revoluciones armadas y los alzamientos militares en otros países, de hecho, en otros países de Latinoamérica, donde los militares se pusieron del lado del pueblo. Fueron movimientos antielitistas. En Chile siempre los movimientos nacionalistas de tipo militares han sido proelitistas y antipopulares. Atención con eso. Como en Cuba, muy bien, Jesús. El centro. El centro político, entonces, está principalmente caracterizado por dos corrientes, el radicalismo y el social cristianismo. ¿Ya? Esto lo vamos a ir viendo un poquito más rápido porque después ustedes van a poder revisar esto con calma. ¿Ya? El radicalismo, ¿cierto? Básicamente ha estado presente y manifestado en el Partido Radical, un partido que hasta el día de hoy persiste. ¿Ya? Curiosamente, el Partido Radical pertenecía un poco al ala más izquierdista del Partido Liberal y luego empezó a ocupar el centro político, ¿no? Como lo veíamos en ese esquema que vimos hace unos minutos atrás. El radicalismo tuvo tanto éxito a principios del siglo XX de captar no solamente las aspiraciones de la gente más pobre del país, sino que además, sobre todo, de las clases medias, a tal punto que tuvo 3 gobiernos ininterrumpidos. Fue tan exitoso que, de hecho, sentó las bases de lo que se llama el desarrollista y el estado de bienestar en Chile. Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, que digamos no alcanzó a terminar su mandato, y Gabriel González Videla, presidentes de la línea radical, un partido de centro, liberal, ¿ya? Y reformista. Es una mezcla bien, bien interesante. De hecho, el Partido Radical y el radicalismo como movimiento ideológico gobernó, como les decía, en Chile, integró la Unidad Popular, después fue parte de los partidos de la Concertación, en lo que fue la recuperación de la democracia y los gobiernos concertacionistas. Después constituyó la nueva mayoría e incluso llevó un candidato político, ¿cierto? Un candidato a presidente en la última elección de 2017, Alejandro Guiller. El senador Alejandro Guiller es miembro del Partido Radical. Por ejemplo, el radicalismo está centrado, ¿cierto?, en los ideales revolucionarios, en los ideales libertarios, ¿verdad? La libertad individual plena, la igualdad jurídica, la igualdad social y económica, el apoyo a un sistema de libre mercado, pero sobre la base del bienestar social, ¿m? Por medio de la intervención del Estado, es decir, un Estado regulador e intervencionista. ¿M? La segunda línea es el social cristianismo, y que está representado principalmente y recoge los ideales social cristianos principalmente, por ejemplo, de encíclicas como la Rerum Novarum, ¿se acuerdan? Que instala la cuestión social, ¿sí? Particularmente toma esa línea, la línea social de la Iglesia, y por eso se denomina social cristianismo. Aquí tenemos figuras, ¿cierto? Figuras como el padre Alberto Hurtado, una figura política, sí. El padre Alberto Hurtado no fue candidato a nada, pero él escribía unos artículos en la prensa y en varios otros lugares, digamos, revistas y cosas por el estilo, donde dejaba claramente su postulado socialdemócrata, ¿sí? Y el deber que tenía el Estado, la sociedad, con los pobres sobre todo, y además atender otras cuestiones que eran de relevancia política, como por ejemplo la reforma agraria, es decir, el derecho a la tierra de los más pobres, cosas por el estilo. Joseph se confunde con tantas divisiones, tranquilo, si no. Hay que seguir la línea. Ahora estamos hablando de los partidos de centro. Dentro del centro político teníamos el Partido Radical, el radicalismo y el social cristianismo. El social cristianismo tuvo acción en el Partido Demócrata Cristiano, que se funda justo a mitad del siglo XX, y de hecho fue una fuerza política tremendamente influyente en el siglo XX. Ya hoy día no tanto, pero durante la segunda mitad del siglo XX, de hecho tuvo 3 presidentes. Eduardo Frei Montalva, Patricio Erwin, con quien, ¿cierto?, hicimos el cambio, ¿cierto?, y la transición hacia la democracia, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo de Eduardo Frei Montalva. Hoy en día el socialcristianismo, ¿cierto?, está representado por 2 fuerzas políticas, la democracia cristiana y el nuevo centro social cristiano, Partido Social Cristiano, que es más bien una fuerza política muy menor. Su principal candidata, digamos, o figura política hoy en día, y fue hace un tiempo atrás también, Carolina Coich, senadora, creo que hoy día senadora, por Magallanes. Ella fue precandidata presidencial.
del Partido Demócrata Cristiano. Y de hecho es posible que en esta pasada también aparezca por ahí algún candidato. Finalmente tenemos entonces la izquierda. Fuad Chahine exactamente es la figura política, no sé si es todavía el presidente o no, es uno de los principales líderes del Partido Demócrata Cristiano. ¿Por qué yo les hago este repaso, chicos? Y tienen que saber muy bien dónde están situados estos ejes políticos, porque se nos viene la elección de constituyentes y hay que saber muy bien, porque cada uno de estos bloques políticos van a presentar listas de constituyentes. Y hay que saber muy bien cuáles son los preceptos que hay detrás del social cristianismo representado en la democracia cristiana. ¿Cuáles son los preceptos que están detrás del Partido Radical y de los candidatos que van a conformar esa lista? Atención, porque esos candidatos pueden que sean ciudadanos, un profesor, ya un deportado, y digan, bueno, yo voy candidato por la democracia cristiana, ya. ¿Y qué significa eso? Hay que entender cuáles son esos principios. La izquierda, entonces, en este caso, la ideología de izquierda surge a partir de los movimientos obreros revolucionarios del siglo XIX y tiene dos expresiones, ¿ya? La izquierda tiene un espectro súper amplio, ¿ya? Pero ha tenido Chile y se ha manifestado en dos grandes fuerzas políticas, la socialdemocracia y el bloque comunista, ¿ya? O el movimiento comunista. Como les comentaba, este bloque y la socialdemocracia surge a través de los movimientos obreros e intelectuales de clase media. De hecho, a diferencia del Partido Comunista y de los movimientos comunistas, la socialdemocracia obedece más a los intereses no de la gente más pobre, no de los trabajadores proletarios, obedece más a los intereses de los trabajadores de clases medias, de inspiración socialista. De hecho, de aquí, de la socialdemocracia, luego va a surgir el Partido Socialista de Chile. ¿Quién fue su principal figura? ¿Cierto? La socialdemocracia, y esto es interesante, porque sí, un socialdemócrata está en la izquierda, sí, pero no es comunista. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia tiene un principio fundamental: hacer transformaciones en la sociedad que beneficien a las mayorías, pero mediante el juego de la democracia y las negociaciones, el consenso. Es decir, la socialdemocracia es un proyecto político reformista, a diferencia de los movimientos comunistas o revolucionarios que básicamente no buscan cambiar la sociedad a través de reformas, sino que de cambios radicales. Por lo tanto, la socialdemocracia y el socialismo particularmente, por eso tenemos ahí a Salvador Allende, defienden el principio de la democracia representativa. Ellos no son partidarios de un partido único de los trabajadores, como es el comunismo, sino de muchas fuerzas políticas que dialoguen y para llegar a consensos para construir reformas que beneficien a la mayoría, evidentemente, no a las élites. Porque la socialdemocracia, a pesar de ser un movimiento de clase media, mira más hacia abajo que hacia arriba. Pues bien, la socialdemocracia es la que defiende, ¿cierto?, el estado de bienestar y un capitalismo reformado, es decir, un capitalismo que también permita que la gente más pobre pueda acceder a mejores condiciones de vida, ¿ya? La socialdemocracia defiende el principio de los derechos sociales y económicos, ¿ya?, como lo veíamos en la tesis de Marshall. En términos valóricos, la socialdemocracia aborda la diversidad. Quizás la expresión política e ideológica que más apunta a acoger las diferencias y las diversidades. Por eso, por ejemplo, en los discursos socialdemócratas siempre están presentes los grupos subalternos o minoritarios, incluso los colectivos marginados o marginalizados. Tiene una mirada social. La diferencia de la mirada social de la socialdemocracia inspirada en el catolicismo, la socialdemocracia tiene una mirada social, pero una mirada social libertaria, es decir, cree en el individuo y en el derecho del individuo, por ejemplo, a elegir su orientación sexual. La democracia cristiana, hasta no mucho tiempo atrás, todavía no era capaz de aceptar aceptar y validar, por ejemplo, la homosexualidad y que hubiesen militantes homosexuales en sus filas. Aquí tenemos tres grandes representantes políticos de la socialdemocracia, y todos vinculados al Partido Socialista: Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, en dos periodos. Ellos son, sin duda, los principales exponentes de la socialdemocracia, cada uno obviamente con pequeñas diferencias. Los partidos que hoy día constituyen la socialdemocracia en Chile son el
PPD o Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el partido, este es el Partido Humanista, el PRO y el Partido Ecologista Verde. Son, digamos, algunos de ellos. ¿Ya? El Partido Ecologista quizás podría descolgarse un poquito y acercarse más hoy día a lo que es el Frente Amplio. Pero como principios fundamentales defiende los principios de la socialdemocracia. Por otra parte, entonces, y para finalizar un poco este repaso, tenemos a el comunismo, ¿cierto?, que es el ala más radical de lo que son las ideologías de izquierda, están inspirados en los principios de la filosofía, ¿cierto?, y planteada por Karl Marx, y tiene básicamente una mirada centrada en los medios de producción. Es decir, la sociedad se construye desde los medios de producción. Por lo tanto, en la medida que la mayoría tiene el control de los medios de producción de su sociedad, puede autogobernarse y acceder a igualdad, ¿ya? Y básicamente a comunidad, porque el principio del comunismo, el principio fundamental es el comunitarismo. ¿Sí? Por eso, en el comunismo o en el comunitarismo no hay clases sociales, tampoco hay facciones políticas, porque no tiene que haber facciones políticas que representan a distintas clases. Hay una sola gran clase, todos somos trabajadores. Por lo tanto, hay un solo partido, el Partido de los Trabajadores. En este caso, por lo tanto, una democracia liberal y capitalista es absolutamente incompatible con el comunismo, tal como se describe, tal como se plantea, como por ejemplo la Unión Soviética, como por ejemplo Cuba, ni que decir Corea del Norte. Corea del Norte es incluso autocracia, ¿ya? Te cuesta manejarse con la separación de los poderes y también con la de los medios de comunicación, es decir, la cuestión de la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión. Es una de las cuestiones más complejas a lo que es el comunismo como proyecto político. Le cuesta llevarse con las libertades individuales, en resumidas cuentas. Por eso, los proyectos comunistas tienden a caer fácilmente en el autoritarismo y en la restricción de los derechos individuales. Porque los derechos individuales muchas veces uno tiende a escaparse de la manada, pues dice, no, pues si yo también quiero disfrutar, quiero consumir, quiero comprarme mi tele, ¿verdad? Entonces hay una pulsión también interesante del individuo también hacia el ego, hacia el yo. Y en este caso el comunismo básicamente trata de controlar esos aspectos del ego, del individuo, ¿ya? Mantenerlo siempre supeditado al colectivo. Cuba es el principal ejemplo en Latinoamérica de lo que es el comunismo como tal. En Chile tuvimos la Unidad Popular como el comunismo a la chilena, o como el proyecto. Algunos siempre han dicho que la Unidad Popular era comunista. No, si bien la Unidad Popular estuvo constituida por el Partido Comunista, pero también estaba el bloque socialdemócrata. De hecho, el bloque más importante era el bloque socialdemócrata. De hecho, Salvador Allende era socialdemócrata, era socialista, no era comunista. Pero bueno, la gente cuando a veces entra en estas discusiones carece un poco de esto, del conocimiento más profundo de las sutiles diferencias entre comunismo y socialismo o socialdemocracia. Hoy en día el comunismo está representado principalmente en el Partido Comunista de Chile y en otros movimientos menores como Izquierda Ciudadana, ¿cierto? El MAS, y hoy en día a través del Frente Amplio, que es un sinnúmero de colectividades, todos vinculados y acercados mucho más hacia la izquierda. El comunismo hoy tiene tres principales figuras. En un momento, Eduardo Artés, profesor, que fue candidato a presidente en el año 2017, hoy ya está un poquito más fuera de la política. Sin duda, la principal figura política hoy del comunismo y del nuevo tipo de comunismo, un comunismo moderno, por llamarlo así, ¿cierto? Un comunismo 2.0, es Daniel Jadot, el alcalde de Recoleta. Sin duda, también otra figura emergente de nuevo tipo de comunismo son Isquia Siches, Camila Vallejos, Carol Cariola, ¿cierto? Son estos que fueron en un momento líderes de las revoluciones estudiantiles. Son los nuevos rostros del espectro comunista hoy. Si nosotros miramos el espectro político de Chile actualmente, lo vamos a ver más o menos así. No en tres grandes segmentos, sino que en 5 segmentos. Una izquierda extrema, mucho más cercana, ¿cierto?, al estatismo, ¿cierto? Un bloque que está más cercano en la centroizquierda, donde más o menos se ubican justo más o menos en la mayoría de estos partidos, ¿ven? Justo ahí en la línea, algunos más cargados hacia la izquierda más extrema, y otros un poquito más hacia adentro, ¿cierto?
Los partidos de centro, la DC que está entre la centro y la izquierda, el radicalismo, el Partido Liberal que está por acá, Movimiento Amplitud, que ya no existe, y aquí entonces hablamos de la centro derecha y de la derecha extrema. Así tiene un poquito el espectro político. Ahora bien, ¿cuáles son los partidos políticos hoy o las ideologías hoy prevalecientes en Chile? Van a revisar ustedes estos 3 videos para un poco aproximarse a la idea de cómo se construye el panorama político hoy ya en Chile. Y de esto, lo importante de entender y tomar nota es que ese antiguo esquema de los 3 grandes tercios, usted de izquierda, de centro o de derecha, ya no sirve. Si yo les pregunto a ustedes, ¿tú te identificas de izquierda a derecha, de derecha o del centro? Muchos jóvenes hoy en día dicen ninguna. De hecho, ¿qué es lo que ocurrió en el estallido social y en el plebiscito? La gente dijo, no nos interesa ningún bloque político. Esta es una revuelta de la gente, de los ciudadanos. Eso, ¿cierto? Joseph dice, de ninguna. Pues bien, hoy en día la gente no se identifica con esa vieja regla de, de estos 3 segmentos, izquierda, centro y derecha, sino que el nuevo esquema es un esquema que se mueve en 4 ejes. 4 ejes que aborda múltiples dimensiones ideológicas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿cómo medir hoy en día las nuevas coordenadas políticas? Hay 2 tipos de test que se utilizan y que uno de ellos se lo debemos, el más antiguo, a este señor David Nolan, de origen norteamericano, que a finales de los 60 desarrolló un test político que iba más allá de medir la derecha y la izquierda, sino que generaba un gráfico de 4 niveles. ¿Ya? Y por lo tanto la gente respondía a un test bastante breve de preguntas, que yo se los voy a dejar ahora, que por lo tanto, según sus respuestas, podía inclinarse más hacia lo liberal, lo totalitario, lo conservador y hacia la izquierda. Voy a presentar el gráfico, el test político de Nolan. De hecho, yo se los voy a compartir para que ustedes lo hagan como ejercicio en sus casas. Lo hagan de manera individual y luego incluso lo pueden hacer con sus familias. Miren, son 20 preguntas que aluden a distintos aspectos que esconden trasfondos ideológicos. El test de Nolan, por ejemplo, respecto a la libertad de expresión, hay 3 opciones, ¿ya? 3 alternativas. Entonces ustedes tienen que empezar, por ejemplo, con esta pregunta, pueden empezar con cualquiera, pero la idea es que para que le aparezca el resultado tienen que responderlas todas. Libertad de expresión, entonces aquí, por ejemplo, ¿debe prohibirse la difusión de opiniones equivocadas cuyo objetivo sea manipular o influir en los demás? ¿Debe prohibirse la realización de apologías de ideologías extremas? ¿No debe haber censura de ninguna opinión por parte del Estado? ¿Cuál opinión es la que más te identifica? Entonces, por ejemplo, tú puedes marcar, ya, no sé, yo creo, ya, por ejemplo, hagamos cuenta que marcamos esa. Luego, religión. Me aparecen nuevamente 3 opciones y yo voy marcando la opción que más se acerca a mis gustos, a mis orientaciones. En definitiva, este test está explorando, escarbando en tus preceptos ideológicos respecto a cuestiones como la libertad, la religión, ¿cierto? El deber, tu relación con el sexo, las drogas, con la seguridad. En definitiva, va explorando eso. Que ponga las ideas. Que pongan atención, es que háganlo ustedes en su casa, ¿ya? Lo hemos hecho antes en clase, pero háganlo ustedes en su casa porque aquí hay otro test más que les voy a dejar, ¿sí? Bien, aquí están los 4 ejes, liberal, totalitario, progresista, conservador. Y aquí está la explicación de cada uno. De hecho, cuando ustedes terminan el test les va a aparecer por aquí un puntito donde les va a decir en qué parte del eje están ustedes. De hecho, cuando lo hemos hecho en clase, muchos cabros creen que están más a la izquierda de lo que realmente están. Muchos están mucho más cerca hacia el centro. Es más, algunos se creen más liberales y resulta que tienen más bien inclinaciones totalitarias. Es bien interesante este test para ubicarte en tus coordenadas políticas. Pucha, buena cuestión de tiempo, no lo vamos a poder hacer. Cuando aplicamos el test político a los partidos políticos actuales en Chile, este es el resultado. Tomen nota, así están las inclinaciones políticas según este test. De hecho, tú buscas, por ejemplo, las declaraciones de los partidos, sus cartas fundamentales, y a partir de ahí tú le aplicas el test de Nolan. Todos saben que, por ejemplo, la UDI, por ejemplo, está muy cerca del conservadurismo básicamente porque, por ejemplo, está en contra del aborto,
¿cierto? Entre otras cosas. ¿No hay ninguno hacia el centro? No. El más cercano al centro es la democracia cristiana, miren. Y el PPD, aquí, De hecho, no hay ningún partido en ninguna parte del mundo que esté exactamente en el centro político. No existe el centro político. Siempre hay una inclinación hacia algo. El otro test que ustedes van a realizar se llama test de coordenadas políticas. ¿Por qué se diferencia del test de Nolan? Porque este en realidad funciona de otra manera. Funciona con una orientación hacia el comunitarismo, hacia las libertades, hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a verlo aquí. Este test tiene 36 preguntas y a diferencia del test de Nolan, que te entrega alternativas, lo teníamos aquí, que te entrega alternativas, este test te entrega una afirmación con la cual tú puedes estar más o menos de acuerdo. Ustedes toman aquí y mueven esto aquí, ¿ven? Yo les voy a dejar aquí el test. Y entonces ustedes lo acceden a él. Ustedes, por ejemplo, mueven este botoncito más de acuerdo, en el centro es ni acuerdo ni desacuerdo, y después me voy un poquito más allá. ¿Eso lo vieron en psicología social? Sí, si se ve harto. Miren, en algunos casos la pena de muerte debería ser una opción en una escala de 1 a 5. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo están? Tírense un número. A ver. Totalmente en desacuerdo. 1. Ya. Listo, continuemos. Algunos países y civilizaciones son enemigos naturales. ¿Creen ustedes? No. Entonces le vamos a poner desacuerdo. Los impuestos en los productos importados son una buena manera de proteger el trabajo de mi país. ¿Deberíamos ponerle impuestos? Sí, dice Nicolás. Ya, de acuerdo. Y súper de acuerdo. Ya. La prostitución debería ser legal. ¿Qué significa que sea legal? Como lo que hace, por ejemplo, como lo que hace Holanda. La prostitución es legal allá. Es decir, legal significa que está regulada por ley, porque habrían derechos laborales. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Pongámosle ya. De acuerdo. Yo opino que está bien si un inmigrante quiere izar la bandera de su país en el mío. ¡Wow! ¿Qué creen ustedes? Sí, pues, de más. Ya, pongámosle. Total, listo. Ya me gustaría verlo, ¿cierto? Con su vecino izando la bandera colombiana. Justo después de un partido de la selección. Son las 5, dice Fabiola. Sí, pero aguanten un ratito. Ya. Aquí entonces ustedes hagan este test, las 36 preguntas, y después les va a aparecer esto. Les va a aparecer un resultado. En realidad, este te arroja solo 4 grandes resultados y te arroja un puntito, como ven ahí, digamos que estás en el cuadrante, y si estás en el centro del cuadrante, bien en el extremo del cuadrante o más cerca del centro, porque cada uno de estos cuadritos pequeñitos importa. Tú puedes ser liberalismo de izquierda, es decir, liberal de izquierda, comunitarista de izquierda, es decir, democracia social arriba, comunitarismo de derecha, es decir, conservadurismo, nacionalismo, o liberalismo de derecha, libertarismo. Es decir, un tipo 100% liberal en todo sentido de cosas. ¿Ah? Hagan el test y de vuelta de vacaciones nos vamos a conectar y voy a preguntar cómo les fue con este test. ¿Ya? ¿Cuál fue su resultado? ¿Sí? Hay algunas preguntas para reflexionar que les voy a dejar después en el para que vayan trabajando, porque algunas de estas, recuerden, podría caerles en la próxima prueba de contenidos. Materiales, lectura y otras cosas más que les voy a ir dejando. Pues bien, estamos ya sobre la hora, les agradezco mucho su tiempo y su paciencia. Con esto ya cerramos parte del bloque de contenido sobre la matriz sociopolítica de nuestro país.